Entonces vamos a continuar. Obviamente, esto que estamos haciendo es cuando, por ejemplo, la energía solar que emite el sol llega hacia una pared, digamos así, pues perpendicular, ¿no? Sabemos que la Tierra pues no es plana, ¿no? Entonces sabemos que la Tierra tiene un ángulo que se forma en la misma Tierra. La Tierra es elíptica, entonces el Sol no llega igual a todos los puntos de la Tierra, pues, porque la Tierra es elíptica, entonces tiene un cierto ángulo donde el Sol, por ejemplo, está aquí en la mañana, en Oriente, y el Sol va avanzando, entonces llega a Poniente cuando se oculta, y entonces el trayecto de día a día, día a día, siempre se encuentra con un ángulo, pues, un ángulo que forma respecto a la Tierra. Y ese ángulo hay que también evaluar esa energía o la constante solar en la atmósfera terrestre, dependiendo la hora del día a la que se encuentre esa ubicación en cómo se va moviendo la Tierra pues respecto al Sol. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar, donde esta es la constante solar en el día n y se va a multiplicar por la integral del seno que se forma en este movimiento que les digo del Sol de oriente a poniente. Entonces, ese sería constante para un día en específico y en un ángulo o a una hora específica, básicamente. Sí y no. Es constante para un día en particular, porque sabemos que los días de verano y los días de invierno son diferentes las duraciones. Entonces, ahorita vamos a ver también cómo calcular la duración del día y etcétera. Pero sí, esta G0N indica pues el número del día a la que se encuentra la posición, ¿no?, del Sol respecto a ahí, cómo se va caminando, pues. Y esta G0M se hace a la suma de los meses, a la suma de los días, según el mes en el que vamos, pues. Ya decíamos que la N vale 1 en el día de enero y vale 365 el 31 de diciembre, ¿no? Y para calcular esta hay que hacer la sumatoria de los días del mes, como ya lo hicimos en los otros casos. Lo importante es tener esta fórmula, que se las acabo de poner, porque la Tierra, obviamente, les digo, llega la energía, la irradiación a diferentes ángulos conforme a la Tierra, y aparte hay que considerar también la intensidad, ¿no?, de la luz, del espectro del UV visible, etcétera. Y además, eso de los ángulos, obviamente se debe porque la Tierra pues está en esta forma y está dividido por sus diferentes latitudes norte, latitud sur, que es que el Ecuador es el que manda ahí, ¿no? Y en cuanto a la longitud este y oeste, el que manda es el meridiano de Greenwich. Entonces, eso es como se van determinando. Y les decía, esta es la parte del Ecuador, el trópico de Capricornio, el trópico de Cáncer, los ejes polares. Aquí se fijan, el ángulo va variando, pues quizás aquí llegue pleno 90 grados, sí, pero ya empieza a girar la Tierra o a hacerse la curvatura elíptica y ya llega a diferentes, todo recorre un poquito más de distancia o recorre un poco menos de distancia, ¿no?, en base a estas latitudes. Y aquí también se divide la Tierra en base a longitud y latitudes. Por ejemplo, aquí podemos ver en los hemisferios. En el caso de longitud, tenemos el hemisferio norte, el hemisferio sur, ¿no? Aquí, por ejemplo, están de 0 a 180 en este lado. Y acá de 180, pero con negativo, ¿no? Menos 20. Por ejemplo, en el caso de México, México está ubicado en qué latitud y en qué longitud. Lo pueden buscar en internet, ¿eh? No creo que nadie se lo sepa en memoria, a menos que se dedique a eso. Ah, Pues latitud dice que son 19.4978, longitud menos 99.1269. O sea, y este no sé cómo leerlo, dice 19 grados, 29, no sé, 29. minutos.
minutos 52 segundos. Ok. Al norte y 99 99. grados, 7 7 minutos, minutos. 37 segundos al oeste. Y la que habla de longitud y de latitud, ¿cómo sería? ¿Qué es esta? Mira, que estoy poniendo aquí yo en la ponencia. México se encuentra en la latitud 23.6 al norte y se encuentra en menos 102.55 el oeste, ¿no? El west. Por eso que aquí parece menos 102, porque aquí están ubicados los signos, los negativos, pues, ¿no? Como el eje de las X y la Y. Exacto, como si diéramos a los 4 cuadrantes, cuadrante 1, 2, 3 y 4, ¿no? Aquí estarías, haz cuenta en el cuadrante negativo y positivo, estaríamos en el cuadrante 3, haz de cuenta. Entonces, cómo se va también dividiendo para poder tener control. Entonces, eso significa que solamente hay una sola posición y eso también sirve para ver el sol en qué punto está llegando para poder conocer la latitud y la longitud y poder conocer la distancia. Y eso nos permite a nosotros poder conocer la variación de la insolación diaria debido a esa rotación que tiene la Tierra y esa traslación que tiene la Tierra y ese ángulo con que llega la radiación a diferentes puntos en la Tierra, pues. No es la misma latitud, longitud de París que en Francia, que en Italia, que en México, que en Guatemala. Entonces, todos tendrán una longitud y es única, ¿no? Por eso el GPS no hay problema. Y además, como decía Narciso, entonces la misma, pues sí, ¿no? Porque la Tierra también se aleja o se acerca, depende de las estaciones a las que estemos. Por eso hay días más largos y hay días más cortos. Entonces, eso también va a depender de la posición con la que gire la Tierra, ¿no? Y a eso se le conoce como el ángulo de declinación. Ese ángulo de declinación varía entre 23 y 27 grados respecto a la perpendicular que se forma con el plano de la elíptica. Entonces vamos a ver ahora cómo ese ángulo de declinación también viene afectando, ¿no? a la Tierra. Y va a depender si estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, ¿no? Dicen que el agua gira alrededor o gira al revés en China, que aquí y es cierto, pues depende de dónde estés ubicado en el hemisferio norte, hemisferio sur, es como va girando ese flujo de agua, ¿no? Entonces, para eso vamos a ocupar la siguiente ecuación, ¿sí? Donde viene siendo para calcular el ángulo de declinación de donde estemos ubicados en la posición de la Tierra. En algún punto de la Tierra, ocupamos saber a qué ángulo nos encontramos respecto a la perpendicular que viene siendo el ecuador. Y ese ángulo de declinación se calcula con esta ecuación. Sigma 0, que multiplica el seno de 360 grados por toda la circunferencia que ya vimos en latitud y longitud del meridiano y del ecuador, y que multiplica 284 más n, donde n es la sumatoria de los días respecto al día que queremos evaluar. Y entre 365, ¿no? Que es lo que dura un año. Y de esa manera vamos a poder encontrar el ángulo de declinación de cualquier punto en la Tierra. Porque sabemos que llega a la atmósfera terrestre, ya lo calculamos, 1367 watts por metro cuadrado, pero en la atmósfera, ahora a un punto en la Tierra hay que hacer el ajuste, ¿no? Y el ajuste se va a hacer dependiendo del ángulo de declinación. Entonces, esa sería otra ecuación que ocupo que la pongan. Estoy grabando las sesiones, de todos modos. Cuando yo termino la sesión, yo subo las grabaciones a la plataforma y ustedes pueden consultar para no leer todo, pues para no estar leyendo párrafo por párrafo, sino voy explicando más o menos las ecuaciones y haciendo ejercicios. Ya ustedes pueden detenerse en la grabación a leerlo, copiarlo con calma, pues. Porque si nos ponemos a escribir esto, aquí nos van a hallar la hora y media nomás tecleando, escribiendo. Sí me paro en esta ecuación, que sí me paro el tiempo para que ustedes la copien y les explico qué significa, ¿no? Entonces sería 23.5. Sigma 0 es el 23.5, que sería la perpendicular a la que llega el Sol. ¿Cuál es el ángulo que corresponde en cualquier punto del sitio? Hacemos la corrección, que sería seno de 360 por 284 más n entre 365. Entonces, en base a eso, les pido por favor que calculen el ángulo de declinación para el 21 de marzo, para el 21 de junio y para el 21 de diciembre. Julia y Rosario, ustedes calculen el del 21 de marzo. Narciso,
calcule por favor el del 21 de junio. Y Martín y Lady el del 21 de diciembre. Para hacerlo más rápido. Y ahorita me comparten pantalla y traten de usar las ecuaciones de Word, ¿no? O sea, ahorita estamos en PowerPoint, pero ustedes pueden hacerlo en su cuaderno, pero a la hora de pasarlo en limpio al portafolio, sí les pido por favor que utilicen las ecuaciones de Word, que lo hagan bien, pues. El ángulo de inclinación que vamos a tomar para este caso va a ser de 23 o 20. menos 23. 23.5 para nuestro hemisferio. Si estuviéramos en China, Martín, sería menos 23.5, pero estamos ahorita en el hemisferio norte, pues estamos en Norteamérica, entonces vamos a usar el 23.5 positivo, Martín. Ok. Voy a volver aquí a la ecuación de viene lo del Ecuador, para decirte por qué, ¿no? Aquí está, pues. No, mira, Martín. Y todos. Aquí está el Ecuador, pues. Y aquí está México en esa parte, entonces estamos en el hemisferio norte, pues. A partir del Ecuador hacia abajo, es el hemisferio sur. Aquí arriba sería 23.5 positivo y de aquí para abajo menos 23.5 negativo. ¿Okay? Ok, entonces ese se maneja en el eje de las yes. Uh-huh. Me dan menos 0.4045. Menos 0.40. Menos 0.4045. Uh-huh. Muy bien, Julia. Está bien el de 21 de marzo. Ahorita lo pueden resolver a mano en su cuaderno, pues no pasa nada, estamos en clase. Ya cuando presenten sus resultados, sí les pido que lo hagan bien, pues, ¿no? Menos 23.49. El del día 21 de diciembre. Sí. ¿Es correcto? Julia, ¿cuándo te salió en el 21 de marzo? Menos 4045. Ah, igual. Menos 0.40, ¿no? Ajá, Sí, menos menos 0.4045. Ok. Escuché menos 40, dije, ah, cani. No. Punto. Narciso, 21 de junio. Menos 23.42. A ver. Creo que no. Pues vamos a revisar. ¿Cuánto habían dicho del 21 de diciembre? A mí me dio menos 23.49. ¿Es correcto, Mate? Si se fijan, no sé si se fijaron, les puse puras fechas de equinoccio, de solsticio, para que vieran los extremos, pues. Por ejemplo, Lady ya nos dijo que le dio menos 23.5, es un extremo ese, pues, que va desde 23.5 hasta menos 23.5. Ella encontró un extremo, ¿no? Las unidades son en grados, ¿verdad? Así es. Menos 23.5 grados para el 21 de diciembre. Para el 21 de marzo, menos 0.4045 grados. Falta nomás que me digan el del 21 de junio para darle para adelante esto. Porque ya sabiendo que lo tienen correcto, ya después usted lo puede pasar en limpio, pues. No quiero que avancemos. 23.49. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no? Sí. ¿Qué significa entonces que esté 23.5 positivo y menos 23.5 o 49, pues? De positivo y negativo. ¿Qué significa eso? ¿Quién puede decirme qué está sucediendo en ese ángulo de declinación? Si ven la figurita, fíjense la figurita que les puse arriba. De hecho, la figurita es la respuesta de esas tres preguntas que les hice. La posición de la radiación que llega de los rayos. Exacto, ¿no? Entonces es bien importante, si vamos a poner un concentrador solar,
Si vamos a poner un panel fotovoltaico, es bien importante saber dónde estamos situados, pues, en qué parte del universo, en qué parte, perdón, de la Tierra estamos situados, para saber qué ángulo de inclinación es el que tenemos que usar, pues, a nuestro favor, y no que nos juegue algo en contra. Maestro, Dígame. aquí el dato que me dio primero era porque lo tenía en radianes. Ah, Y aquí siendo un poquito confundido, ¿cuándo meterlo en radianes, cuándo meterlo en grados? Porque no es la primera fórmula de senos y cosas que usamos. Y sí, le agradecería un poquito aclarar el punto. sí, no, aquí serían grados, Narciso. Ajá, Estamos hablando en grados, ya radianes ya sería para otro tipo de ejercicios, pero no para este caso, pues. ok, De hecho, vamos a hacer algunos que vamos a cambiar a radianes. Ahí les explico cuando sea el momento. Pero en este Ok. estamos en grados normales, ok, como los grados de la respuesta que encontramos, pues. muy bien. O sea, no estamos analizando como si la circunferencia, sino el ángulo del Sol que llega a la Tierra. Ya si nos metiéramos a la circunferencia de la Tierra, ya es otras cosas, pues ya entraremos a radianes. Pero aquí nomás estamos llegando cuando el rayo de Sol pega en la Tierra. No entramos a la circunferencia como tal a analizarla, pues, a radianes, sino que analizamos al Sol, cómo llega el haz de luz y pega en la Tierra. Depende del ángulo que forma. Por eso lo dejamos en El grados. ángulo real, ¿no? Y el otro es sacar una equivalencia para poderlo manipular y así. Sí, es correcto. Ya internamente de la Tierra, pues. Y después también podemos calcular el día, la variación de la duración del día con la siguiente ecuación. Por eso es que hay algunos días que duran hasta, bueno, en algunas partes del mundo el día dura 3 meses, ¿no? O en algunas partes del mundo la noche dura 6 meses. Y a veces estamos viviendo aquí en Sonora o conocemos lugares que siempre es día y noche, pero hay lugares que la noche dura 3, 4 meses, pues. Entonces, ¿cómo calcular eso? De hecho, a veces dura hasta más que un año. Sí, sí. Entonces, no es constante. Entonces, para poder nosotros diseñar paneles, colocar concentradores solares, primero necesitamos entender, pues, qué está sucediendo con las variables entender al Sol, pues, y entender que la posición geográfica en la que vamos a hacer nuestros diseños. Antes de meterme al diseño, quiero ver esto, pues. Entonces, ¿cómo calculo yo la duración del día? Viene dado con la siguiente ecuación. 2/15 del coseno inverso de la menos tangente de sigma por la tangente de alfa, de teta por la tangente de sigma, ¿no? Y ese sigma viene siendo el ángulo de declinación, que lo acabamos de encontrar, ¿no? Y n viene siendo la duración del día ya expresado en horas. Teta es la latitud del sitio. Ahorita comentamos, ¿no? De México, que está en 23 y menos 102. Entonces, por eso hay que ver ahí cuál le corresponde a cada sitio del mundo. Y sigma es el ángulo de declinación según el día, ¿no? Pues se fijan, es bien importante conocer dónde estamos situados, cuántas luz me va a llegar en el día, qué posición yo voy a poner mi panel, va a depender mucho de estos cálculos. A veces la gente no los usa nomás, calcula una tablita y ya. Pero ¿qué está haciendo? Realmente no sabe el fundamento, ¿no? Y aquí vamos a ver el fundamento. Entonces, con esa ecuación podemos calcular la siguiente pregunta, ¿no? O podemos responder. ¿Cuál sería la duración del día para el 13 de febrero y para el 30 de julio? Y ahí les pide Madrid, España, Trípoli, Libia, en África, España en Europa y París, Francia en Europa. ¿Qué hay que hacer primero ahí? Calcular el ángulo de declinación. Y luego encontrar la latitud del sitio que nos están diciendo. Y luego ya puedo evaluar la ecuación. Son 3 pasos. Yo sé que es fácil irse a una aplicación o irse a una tablita, ¿no? Pero a veces es importante saber, pues, si ustedes van a ser maestros en ingeniería, no pueden responder así, pues, o sea, tienen que explicar de dónde vienen las cosas, cómo se obtienen, por qué pasa eso. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que Julia haga el inciso A, Rosario haga el inciso B y
Martín, haga el inciso C. Por 80, que serían los días, entre los 365 primero. Ese es el ángulo de declinación, ¿verdad? Sí, acá le voy a poner. Pone sigma, sí. O también así, ángulo de declinación. Los demás también vayan haciendo su pizarra, sobre todo Rosario y sobre todo Martín. Vayan haciendo ustedes también en la pizarra, para ahorita que comparta pantalla. Ahorita Julio está haciéndolo de cero. Ustedes también. 44 días. A ver, ¿cuánto te da el ángulo de declinación? Ahí voy. Ok. 84 más 44, 365, menos 13. Punto 97. Sí, Muy bien. 97, 60. Ahora ya que tengo mi ángulo de inclinación, ahora sí voy a checar Grados. la latitud. Ponen ahí nomás grados, por favor. Si quieres poner la letra grados. En ese Ok. del ángulo. Me pierdo. Ahí está. Ahí está, muy bien, Julio. Dale enter y ya sigues escribiendo. De Madrid, España, ¿verdad? Sí, Madrid, España, ¿en qué latitud está? Ojo, latitud, no longitud, ¿eh? Ya vimos ahorita el meridiano de Greenwich y vimos cómo se divide el Ecuador. ¿Cuál van a poner? ¿En qué latitud está Madrid, España? Sería la de 40.4167. Es correcto, Julio. La voy a apuntar porque no tengo muy buena memoria. No hay prisa de todos modos, hombre. Quiero que lo hagan bien. Porque estamos sacando las bases. Cuando hagan el examen, o sea, si les pongo el problema, ¿y cómo calculo esto? Pues van a tener que ser para atrás. Y ya con el formulario que tengan, van a irse directo, pues. Y ahora sí. Cinco. Si quieres poner nomás, Julia, ahí pone grados también a la latitud. Copia el grado de arriba que tienes ahí ya. No sé si lo puedes copiar. Ándale, ya lo tienes ahí, a mano. Muy bien. Coseno a la menos 1 por menos tangente de, en este caso, 40.4167 Grados. por, por la tangente de lo que nos dio el ángulo de inclinación, que serían los menos 13. Declinación. Está mala el término. Este ángulo de declinación. 7, 60 grados. Igual. Y cierro. Y ahorita les digo cuánto nos debe de dar. Coseno por tangente de 40.4167 Ay. Por la tangente menos 13.9760. ¿Cuánto dura el día, Julio? Es que me equivoqué con unos paréntesis. Ah. Tangente 4167 por la tangente de menos 13.60. Me da error. No puede ser. Ahora debo estar metiendo mal.
Disculpe, maestro, cuando se llega a la duración de la ecuación de duración del día, Sí. se está multiplicando la menos tangente por la tangente. Te va a dar error, ¿verdad? Es que todavía no lo meto, todavía Es la no meto nada. menos tangente de la latitud, lo que te Ajá, dé por la tangente del ángulo de declinación. Son esos ok. dos productos. Y, Sí, luego, nomás quería saber eso. y eso es el coseno inverso, por 2/15. Tengan cuidado con los paréntesis, Julio. Sí. Lo Que voy no a sabía hacer. si ponerlo todo directo, sin paréntesis o sin multiplicar. Es Sí, muy, lo tienes que poner Pero con ya. es muy importante los paréntesis, no tengan mucho cuidado. Porque Es la duda que tenía. algunos les pueden marcar error, pues, y no sale error, pues. De hecho, tiene que darles un número entre 0 y Sí. 24, que son las horas del día. Un día no dura 28. O sea, si les da 28 horas, pues, tú saben que algo anda mal porque el día nomás tiene 24. Entonces, por eso es importante el uso de paréntesis. El coseno inverso no me da error. No lo estás poniendo bien. Vale, No lo debes de estar poniendo bien, yo creo. pues acá se los voy a mostrar. Los Nomás. 2/15 los pongo entre paréntesis, y luego pongo el inverso del coseno, ahora otro paréntesis, otro doble paréntesis y ya meto lo de dentro de la fórmula. No, lo estoy haciendo por separado porque ahorita no me daba así. Entonces, aquí está, no sé si se alcanza a ver. Y si le doy igual, se me va a error. No vemos lo que estás haciendo, Julio. Yo veo nomás lo que está en la pura pizarra ahorita. Ah, es que se lo estoy mostrando en la cámara, no sé. Ah, no, no se ve. Bueno, yo no lo veo. Y creo que tampoco los demás. Sí, porque lo de la tangente, el resultado de los dos me da menos 22.040 o 46. Y ese es Y, el coseno inverso, ¿no? ajá, el coseno inverso me dice que me da error. No tienes en radianes, como te comentaba. No, no, en Martín. grados. Ok. ¿Segura? Sí, sí, porque nunca lo muevo para radianes, entonces ahí sí. Ok. No sé qué pasa, que no da. Bueno, Julio, ahí ya tú lo vas a revisar, ¿no? La respuesta correcta para este. Si quieres, Julio, ahí nomás ayúdame. Ponle latitud 40.41, ponle Madrid, España, pues para Ok, ahorita que tus compañeros vean ahí las respuestas. Igual Rosario y Martín. Madrid, España. Entonces pone abajo, dale un enter, por favor, y ponle N. Y dijimos que era N para el 13, ¿no? Para el 13 de febrero. N, 13 de febrero. ¿Vale? Para ir colocando todos los datos posibles. N del 13 de febrero es igual, ¿no? Ándale. y no sé por qué no me da. ¿Alguien más lo calculó aparte de Julia? Ya lo calculé. ¿Cuánto te dio a ti, Martín? La N en París, Francia, para el 13 de febrero me dio 9.79 horas y para 30 de julio, 14.94 horas. 36 y 14.20 en España. 36. 10.36. Ah, ok, sí, sí. Ocho. En Entonces España, acaba 10. 10.36 horas. Es lo que dura el día en Madrid, España, el día 13 de febrero. En esa latitud. Y el Sol llega con ese ángulo de declinación a España, a Madrid. Y entonces, ese día en particular, pues necesito que se duraba el mismo, pero no sé si la pregunta era para el mismo día de todos los años. Narciso. No, ¿verdad? No. Tu pregunta anterior, pues. No. Bueno, ahora dejo de compartir para que alguien más comparta. No me faltaría, ¿no, Julia? Nomás te faltó la del 30 de julio, pues. ¿Ya la calculaste, Lady? La del 30 de julio, dices. Era 14.20. Muy bien, es correcto. Rosario, por favor. Te toca la del Trípoli.
Es lo que ando tratando, pero el coseno menos 1 también me da error. Y ya chequé la calculadora y no sé. Martín, ¿hiciste el de París? ¿Puedes compartir la pantalla, por favor? A ver si me da tiempo la sesión porque ya se va. Sí, faltan 3 minutos. Se alcanza para ver los resultados. ¿Cómo lo comparto? ¿Una tablita? Abajo. ¿Un whiteboard? No sé cómo lo hiciste. Si quieres, ¿lo hiciste en Word? ¿En qué lo hiciste? ¿Verdad? ¿Perdón? Lo hice a mano. Entonces, ¿cómo vamos a ver tus resultados? Yo pensé que lo has hecho como Julia en la pizarra, pues, para ahorita nomás compartir los resultados. No, pero aquí ya se los pongo. A ver, pongo todos los datos. Pues pon nomás el ángulo de inclinación. ¿Cómo te dio? La latitud, ¿cómo te dio? Y la ecuación ya, ¿cómo quedó? Y ahorita Julia nos mostró cómo se calcula, ya lo hicimos también, pues. Es que esto de la... Ajá. El ángulo de inclinación me dio... Otra vez, 90. igual que Julia, es ángulo declinación. 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 Va pegado. ¿Así? Declinación. Declinación. Entonces aquí la voy a... ¿Cuánto te da nomás ya el resultado, Martín? La pura respuesta al final. Sí, la pura respuesta. Me da para 13 de febrero, me da 9.79 horas y el 30 de junio me da 14.94 horas. ¿No? ¿No es? Perdón, tú estás en Francia, ¿no? Sí. En París, Martín, perdón. Sí. 9.79, ¿dijiste? Sí, y 14.94. Es correcto, Martín. Pon por favor y la respuesta, Martín. Ponlo, por favor. Pon el ángulo de inclinación para que vean tus compañeros. 80.32. Y 14 puntos. Ya está por acabarse la sesión. Ahorita que termine, le pico por favor al mismo link y volvemos aquí rápidamente para la siguiente parte. Ahí están. Esas son las respuestas correctas. Ya cada quien lo va a resolver. Voy a las respuestas correctas. Bueno, ya las puso Martín. Las de Trípoli son 13.49 horas para 13 de febrero. Perdón, 10.89 horas para el 13 de febrero y 13.49 para el 30 de julio. Para que las puedan verificar. Pues. Estos datos que encontramos de ángulo de declinación y de duración nos sirven pues para los diseños de qué sistema me conviene, si térmico, si fotovoltaico, si eólico, ¿no? Depende la cantidad realmente de energía que nos va a llegar en el sitio. Es una de las maneras de poder discriminar, ¿no? O discernir qué me conviene más de tecnología, cuánta irradiación tengo. Entonces, según el hemisferio norte, este es el comportamiento de la cantidad de energía megajoules por metro cuadrado por día que llegaría, ¿no? Depende de la latitud a la que estés, depende en el hemisferio que estés, depende en el mes que estés y en el día que estés. Si es el día 0, el día 5, 15, 20, hasta el 30, ¿no? 31 en algunos, aquí uno más es el 31, algunos terminan 28 por febrero, 29 por el bisiesto. Pero según la latitud y el ángulo y el mes, el hemisferio y el día, esta gráfica es bien importante para poder nosotros evaluar cuánta energía en megajoules o en joules tendríamos nosotros de recepción en el sitio que vamos a trabajar, ¿no? Obviamente, entonces eso es importante conocer entonces, el efecto de inclinación. Y hay estudios, pues, donde se dice, pues, que la radiación total anual va a depender mucho del ángulo, como acabamos de ver ahorita. Y la radiación total en junio y en diciembre. Fíjense en junio, ¿cómo está la radiación total? 153 contra 16. Entonces, sí es importante el mes, pues, ¿no? Y el ángulo también es importante. Los datos más altos de irradiación están en donde llega, donde el ángulo está entre 30 y 45. ¿Sí? Son los datos más fuertes de radiación total, sobre todo, ¿no?
A lo mejor en junio, aquí como son meses muy, muy calurosos, puede compensar lo caliente del día, pero ya en general, en la radiación total de todos los meses, los más fuertes en cuanto a radiación son los que tienen estos ángulos, ¿no? De 30 a 45. Pues son los que tenemos nosotros que cuidar a la hora de hacer un diseño en nuestro sistema fotovoltaico o concentrador solar. También es importante conocer la transmitancia que vamos a utilizar en el concentrador o en el panel fotovoltaico. Hay que buscar la transmitancia que el vidrio, por lo general, entre el infrarrojo lejano, infrarrojo cercano, el ultravioleta, en el UV visible. La transmitancia juega un papel importante, pues por eso los paneles son de vidrio, pues en su mayoría, los concentradores son de vidrio, para que la irradiación penetre esos campos de UV visible, infrarrojo, y llegue la mayor cantidad de transparencia de la energía solar, ¿no? Y eso sería en cuanto a esta presentación. Voy a iniciar otro tema. Esto es lo que debimos haber terminado la siguiente clase, pues. Vamos a empezar ahora este ejercicio, esta presentación, que tiene que ver, ya entramos en lleno a los paneles, a los concentradores. Tiene que ver con los mecanismos de pérdidas de calor. Algo tiene que ver con la carrera de transferencia de calor, ¿no? Vamos a ver algunos términos muy, muy parecidos. Y para entender un concentrador solar, tengo que entender primero que hay mecanismos de transferencia de calor, pues por conducción, convección y radiación. Es como se nos ha dicho que el calor se transfiere, pero también dentro de un panel y también dentro de un concentrador, estos siguen existiendo. Algunos a favor, algunos en contra. Necesitamos entender cuál nos va a beneficiar y a cuál tenemos que aislarlo, o poner aislantes térmicos, o poner algún material más conductivo o con menor emitancia, mayor transmitancia. Ya empiezan a haber otros conceptos que es importante que los entendamos. Y uno de ellos es la conducción térmica. Se entiende como un mecanismo de transferencia de calor debido a vibraciones de moléculas, átomos o electrones. Esto ya lo hemos visto, ¿no? En transferencia de calor algunos en clase. Pero para los paneles y para los concentradores es bien importante este término. Conocerlo, identificarlo. Este mecanismo de transferencia de calor se produce esencialmente en sólidos, en líquidos y grasas puede también darse, aunque el mecanismo predominante es la convección. Ahorita vamos a ver pura conducción térmica, mediante la cual el fluido se mueve en conjunto. Y aquí hay algunas ecuaciones que me gustaría que nomás las copiaran las ecuaciones y yo mientras lo que yo leo, pues ustedes van copiando las ecuaciones y ya ustedes con calma cuando les suba la grabación de la sesión, ya pueden tomar un screenshot de la grabación y ya tener su tema, pues. Yo voy platicando como si fuera una presentación, pues. Ustedes pueden ayudarme a mí colocando las ecuaciones. Por ejemplo, el flujo de calor es medido en joules sobre segundo, que viene siendo watts. Y este se produce a través de una pared. El panel o el concentrador tiene un vidrio por lo general y ese vidrio tiene un espesor. Entonces, ese espesor le vamos a llamar nosotros delta X. Y ese panel o ese concentrador va a tener una longitud y va a tener pues ahora sí que un diámetro, ¿no? La latitud, o sea, longitud y el ancho. Lo que te da lado por lado te da un área a través de la que se produce la diferencia de temperaturas. La parte del vidrio va a estar muy caliente y ese vidrio va a calentar el aire que está adentro o va a calentar al agua que está adentro. Entonces, ese se provoca un delta T de temperatura. Y lo que usted le explicaba como conductividad térmica, vamos a conocerla con esta K. Y la conductividad térmica, o también llamada K, por eso decía, para esta asignación nueva de la semana, hay que poner también el glosario de términos. Vamos a empezar a ver muchos términos. Por ejemplo, flujo de calor P va a ser igual a esas unidades. Y ese se utiliza para calcular la conductividad térmica, K, y esta es la ecuación, ¿no?, para calcular P. P, entonces, el flujo de calor va a ser igual a la conductividad térmica, en negativo, por el área, por diferencia de temperaturas entre el delta X, que es el espesor. Aquí la pregunta sería, ¿espesor de qué? ¿Espesor del aire? ¿Espesor del vidrio? ¿Espesor del contenedor? Porque hay muchos espesores que van a tener juego. Por eso es bien importante tener los términos. Vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cada uno de los términos, ¿no? Ahorita vamos a hablar de pura capa límite. Ahorita vamos a hablar de pura capa límite. El vidrio o el metal que está separando al exterior
del interior, donde el signo significa que el flujo de calor se produce en sentido de temperaturas decrecientes. Y así como está la conductividad térmica, ¿qué entendemos por conductividad térmica, Narciso? Conductividad térmica pues sería la facilidad con la cual fluye, en este caso, el calor. En un concentrador solar que va a calentar aire o agua, Ajá. ¿cómo debe ser la conductividad térmica? La conductividad debe ser alta hacia adentro, pero baja hacia afuera. Correcto, porque viene otro término, ¿no? Que dice la resistencia a la conducción, que viene siendo, ahora sí que el inverso, ¿no? A la conductividad. Así como queremos, como dice Narciso, que haya buena conductividad térmica hacia adentro, no queremos que esa conductividad térmica se pierda hacia afuera, porque si no, qué chiste que yo la atrape en mi concentrador y de repente que yo debo poner un aislante, pues debo colocar algún sistema que me permita que mi calor no se me vaya hacia el exterior, que entre al concentrador, al panel, pero que ese calor no se vaya. Y es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿eh? Mucho calor o mucha energía perdida se va a través de calor por la parte de abajo de los paneles o por la parte de los concentradores. Necesitamos entender que no siempre ocupamos buena conductividad térmica, pues debe haber, a lo mejor, si yo quiero ahorrarme el aislante térmico, por ejemplo, Narciso, parte de tu tesis, si yo quiero, por ejemplo, ahorrarme la parte del aislante, a lo mejor no puedo meterle tanta conductividad térmica, pues, porque la voy a perder. A lo mejor pierdo más de la que aprovecho, y eso hace que yo lo aísle, le ponga un aislante térmico, le ponga más grueso el material, y entonces es lo que tú vas a hacer dentro de tu tesis, evaluar este tipo de situaciones. Entonces, la resistencia a la conducción viene siendo, se aprecia que la ecuación, donde se considera la pared como una resistencia a la conducción, o sea, entre más espesor tenga yo en ese material, pues tiene que tardar más en atravesarlo, y si el material no es conductivo, pues es más resistente a la conducción. Y ahí viene el concepto. Entonces ya vimos flujo de calor P, esta es la ecuación. Conductividad térmica, K, viene siendo esta parte de la ecuación, el espesor, el área y la temperatura interna y externa. La resistencia a la conducción, que viene siendo esta ecuación. Si se fijan, es el inverso, pues, de la otra ecuación. La conductividad térmica, si ven la ecuación de potencia, viene siendo el inverso, ¿no? Delta X entre la conductividad por el área, la resistencia a la conducción. El otro es flujo de calor, que incluye la conductividad térmica. Este sería el inverso nada más de la pura conductividad térmica. Eso hay que trabajar mucho en los diseños de concentradores y de paneles. Y luego viene otro concepto que se parece mucho, por eso le digo, quiero que hagan un glosario de términos, porque luego viene lo que es la resistividad térmica. La resistividad térmica por unidad de área tiene que ver a esta, ¿no? A la resistividad térmica RC, que es la conducción por el área, o también conocido como el delta X entre la conductividad térmica. Y luego viene otro que se llama la conductancia térmica. Ya vienen muchas tablas para conocer la conductancia del material. Se dice que el cobre es buen conductor, bla, 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 que el agua es buen conductor. Y hay tablas pues, para conocer la conductancia del materiales. Y viene siendo al inverso de la resistividad térmica de RC. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la conductividad térmica se mantiene siempre constante en un amplio intervalo de temperaturas. Por eso es bien importante en el diseño la selección del material. Todos ustedes van a seleccionar materiales para hacer algún experimento. Narciso va a tener que elegir el material adecuado que tenga una buena conductancia, que tenga una buena conductividad térmica, que tenga baja resistencia. Y esos términos aquí están en esta presentación, ¿no? La conductividad térmica es también la capacidad de la sustancia
para transferir la energía cinética a sus moléculas adyacentes o con las que está en contacto. En este caso, el sol va a hacer su irradiación, va a tocar algún vidrio, algún metal, y ese vidrio o metal le va a transferir conducción, convección hacia el fluido que está en su interior. La conducción térmica es una magnitud intensiva y es la inversa de la resistividad térmica. Y aquí hay alguna tablita que les voy a mostrar donde se muestran algunos valores de la conductividad térmica, ¿no? Esa constante K. Por ejemplo, aquí tenemos algunos. De aquí, Narciso, ¿cuáles manejas tú para los concentradores que tú vendes o que manejas? ¿Cuáles has usado? No te escuchas. Te apaga el micrófono. Perdón. Decía para los tubos, de tubos al vacío es el vidrio, es la parte del colector. Y la parte de espuma para el aislante del termotanque. Poliestireno expandido, puede variar. Pero fíjate, el vidrio tiene 1.05. ¿Cuánto tiene el cobre? ¿Cuánto tiene, por ejemplo, el aluminio? ¿Sí? Entonces, aquí la gracia del vidrio es que deje pasar, ¿no? La radiación la va a dejar. Me imagino la idea no es tanto que conduzca, sino que pase. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces va a depender el uso para lo que queremos. Si queremos absorber la energía en el metal, un acero y un aluminio estarían perfectos, ¿no? Un cobre. Ajá. Si yo quiero que sea buen conductor térmico, pero no tanto, sino que me interesa más la energía radiante, que es la que va a calentar, entonces elijo uno que tenga, porque, por ejemplo, ¿cuál será la transmitancia del cobre? ¿Sí entendemos el concepto de transmitancia? Ahorita lo explicaba en la diapositiva anterior. ¿Qué entendemos por transmitancia? Bueno, pues no me quedó claro. Cantidad de energía que puede atravesar un cuerpo. Exacto. Decíamos que es la capacidad de que tiene un cuerpo de dejar de atravesar la energía, en este caso la energía lumínica, ¿no? La energía de irradiación solar. ¿Cuál será, por ejemplo, la transmitancia del aluminio, del cobre? Cero. No pasa la luz, pues, ¿no? El metal, por eso es muy alto, pues, porque el metal lo absorbe. Al absorberlo tiene alta conductividad térmica, ¿no? En cambio, el vidrio lo tiene bajo, pero tiene alta transmitancia, que deja, o sea, el vidrio se va a calentar 1.05 watts por metro grado Kelvin. Pero a mí lo que me interesa no es que se caliente el vidrio, es que la energía siga su paso y atraviese y llega al agua o llega al aire. Entonces es bien importante. Si yo quiero calentar un metal, pues yo utilizo aluminio y cobre. Y hay que ver efectos de corrosión y efectos de otros tipos de variables. Si yo quiero que me caliente un fluido, pues yo utilizo uno que tenga alta transmitancia. Ya metimos a otro término, la transmitancia, pues. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la resistencia térmica conductiva RC de un metro cuadrado de ventana de vidrio de 6 milímetros de espesor? Y también determine la resistividad térmica RC y la conductancia térmica U. ¿Por qué elegimos vidrio? Porque es el que usamos por lo general, ¿no? En tubos al vacío o calentadores solares o concentradores solares. Como la capa límite, ¿no? La capa límite, ¿a qué se refiere la capa límite? Se refiere donde llega el primer contacto del sol, pues. Ya después entraremos a la capa interior, ya no a la capa límite, la capa interior que vienen siendo los metales, los tubos, los aislantes térmicos. Ya vamos a ir viendo poco a poco, pues. En este caso nos pide encontrar la resistencia térmica RC, la resistividad térmica R minúscula C y la conductancia térmica U mayúscula. Por eso en esta asignación van a hacer también un glosario de términos, además de actualizar sus fórmulas y además de actualizar su portafolio de ejercicios resueltos.
¿Cuánto es el coeficiente de proporcionalidad del vidrio? Ocupas la conductividad térmica, de hecho. Sí, la K. Es que así la tenía plasmada. Sí, sí. Por eso ahorita la puse general, nada más la tabla. Ya con el video, cuando ustedes revisen el video, ya pueden copiar la tabla en sus apuntes. Y si lo pueden también meter en su portafolio, mejor, ¿no? Hagan un portafolio de fórmulas, un portafolio de problemas resueltos y un portafolio hasta de tablas, pues les va a quedar como un manual, a de cuenta, al final de estas 7 sesiones. Van a tener un manual completo, ¿no? De datos que van a ocupar para los diseños estos. ¿Qué ecuación van a utilizar para calcular la resistencia térmica conductiva RC? Van a ocupar esta ecuación, ¿no? RC va a ser igual a delta X entre la conductividad térmica por el área. Y la resistividad térmica, o van a utilizar esta, la primera, RC por A, o delta X sobre A. Pasar a metros el espesor. Dele. Exacto, ¿no? Lo más conveniente por lo que sería utilizar esta, ¿no? Y en la tercera, encontrando la resistencia térmica conductiva. Aquí tiene mucho cuidado, ¿no? Nadie me ha preguntado, ni yo tampoco lo he dicho, pero cuando venga hasta subíndice C, me refiero a conducción. ¿Se acuerdan cuando empecé con la ponencia? Yo decía que hay 3 mecanismos de transferencia de calor, ¿no? La conducción, la radiación y la convección. Hoy estamos hablando nada más de pura conducción. Es por eso que las ecuaciones tienen a esta C minúscula, pues. ¿Ok? Esta C minúscula, RC y esta UC, estamos hablando de la resistencia a la conducción, resistividad térmica a la conducción y la conductancia térmica, pues la conductancia ya habla de la conducción, ¿no? Entonces, porque van a ver también R, pero V de convección, va a haber también RR de radiación. Entonces, ahorita son las primeras y quiero hacer la aclaración. Estamos viendo, repito, conducción térmica. El sol llega al vidrio y el vidrio empieza a calentar. El vidrio se calienta y empieza a conducir. Es por eso que estamos encontrando, repito, resistencia a la conducción como R mayúscula semi subíndice y luego la resistividad, que es el inverso de la R minúscula para diferenciar a la R mayúscula. Pues le digo, es importante que empiecen a hacer también su glosario de términos, así como su formulario. Si no lo hacen, después de 2 clases más, vamos a tener como 100 fórmulas y ¿qué es cada cosa? ¿Quién sabe? ¿No? Después me van a entender cuando están haciendo el examen y usen su formulario. Ahorita quizás no me entiendan, pero después me van a entender y van a decir, qué bueno que hicimos el formulario, el portafolio y el glosario de términos y todo. Porque ponerse a hacer en un examen todo eso, hacer formulario en un examen, todo, ahí los quiero ver. De hecho, su examen va a ser un diseño, ¿no? Con cálculos y todo. Diseña un concentrador solar y dame la justificación del porqué de todo lo que hiciste. Pero ese examen lo vamos a hacer en hora y media. Seguramente no. Seguramente va a ser más horas, Martín. Si ahorita más para ver las ecuaciones tardamos. Un diseño donde hay que pensar, buscar datos, selección de materiales, etcétera, ¿no? Acuérdate que estamos en nivel maestría y aquí nada más. Ahorita estamos viendo ecuaciones para entender los conceptos, pues. Pero el diseño es lo que al final yo te voy a evaluar. ¿Cómo les dio entonces la respuesta para la resistencia térmica conductiva RC mayúscula? 5.71 por 10 a la menos 3. ¿Unidades, Julia? Watt sobre Kelvin. ¿Segura? Pues, según yo. ¿Las unidades seguras? Ah, no. Al revés. Son los watts y sobre la K, que supongo que
Son Kelvin sobre watts, ¿que no? ¿Es al revés? Sí. Sí, Ah, perdón. es al revés volteado. La respuesta es correcta, el número, pero las unidades no, ¿verdad? Ah, es que yo diré al revés. 5. ¿Cuánto te dio? 5.71 por 10 a la menos 3. Y pues lo mismo va a ser para la resistividad térmica por unidad de área, pero van a ser watts metros cuadrados sobre Kelvin, si no estoy mal. Van a ser metros cuadrados Kelvin entre watts. Es correcto, Mateo. Tengo al revés entonces. Sí, Julia, ten cuidado con eso. Y la transmitancia, no, la conductividad térmica 175.13. No es conductividad térmica. Ay, perdón. Es conductancia térmica, ¿no? Ay, perdón. La conductividad térmica vale 1.05 del vidrio. ¿Te acuerdas de la tabla que la sacamos? Sí. Ah, es que confundí esos términos, perdón. Fíjate, Me ya, parecen mucho. ya apenas van como 4 o 5 términos, Julia. Van a ver como 60, 70. Es que como tengo la dislexia tampoco ayuda. Sí, ya me he dado cuenta, Julia. Perdón. Por eso no te puse el 100, Julia. Por eso. No, Sí, ya sé por qué, ¿verdad? sí, por ejercicios. Y me dice mi hermana, Julia, está claro que está mal. Y le digo, es que yo lo veo bien. Por eso no te puse el 100, Julia, porque tu tarea estuvo muy bien, la verdad. Te felicito. Pero por eso dije, no, Julia, no lo puedo poner 100, pues, porque si no, no va a corregir eso, pues. Sí, sí, voy a corregir. No me hubiera dado cuenta. Entonces, 5.71 por eso a la menos 3 grado Kelvin watt, la resistencia térmica, el mismo valor, pero grado Kelvin metro cuadrado watts, la resistividad térmica y la conductancia, 175 watt, grado Kelvin, metro cuadrado. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Este ejercicio que viene, fíjense, este valor tan elevado de la conductancia térmica de 175 se debe pues al contraste que tendría un valor en una ventana mucho menor debido al efecto que tiene la convección respecto a la capa límite, respecto al vidrio, porque, por ejemplo, este vidrio, el aire que está en la parte de afuera, ayuda mucho a que el aire, esa radiación que está ahí, soplando el viento, pues, hace que se lleve el calor de la capa límite. Aquí estamos suponiendo que no hay viento afuera, ¿no? Y eso hace que el vidrio se caliente demasiado, pero en la realidad, si hubiese un viento, hubiese ahí un factor de ajuste, una corrección. Cuando vayamos metiendo conducción, convección y radiación a nuestras ecuaciones, estos se van a ir viendo a mayor detalle, ¿no? Y por ejemplo, lo quiero hacer ahorita, pero no lo voy a dejar ahorita, mejor lo voy a dejar de tarea para ustedes, para que ustedes lo revisen y lo calculen. Pero solamente les quiero decir aquí que, por ejemplo, la conductividad térmica del ladrillo viene siendo los mismos valores, 2.4, a diferencia del 175 de conductancia. Esto lo van a poder evaluar y entonces van a ver que el vidrio sí tiene sus propiedades muy buenas, ¿no? Entonces, va a quedar de tarea dentro del portafolio. Pues ahorita no lo vamos a hacer ahorita aquí en clase. Ustedes lo van a resolver y lo van a meter en el portafolio. Es el mismo fórmula, es lo mismo, nada más usar la tabla. Entonces mejor voy a avanzar con otro tema para hacer la clase más rápida. Dice, otra propiedad que se evalúa también es la difusividad térmica. Si la otra era K mayúscula, está viene siendo la K minúscula, como la resistencia y la resistividad, ¿no? R mayúscula, R minúscula. En ese caso sería la difusividad térmica K. Esta magnitud se da cuenta de la rapidez con la que se difunden a través de un material cambio de temperatura. Entonces, tiene que ver con, si la otra es la conducción térmica, es que tanto es afín el material de dejar pasar o conducir la energía. Este término es de qué tan rápido deja pasar. Uno es de qué tanto lo conduce y otro es de qué tan rápido lo hace, ¿no? Ambos están relacionados. Siempre nos han hablado nada más de conductividad térmica, pero no sabemos si el material es buen conductor, pero a lo mejor tarda 5 horas, pues. A lo mejor Narciso en 5 horas ya se le fue la luz del sol. A lo mejor él quiere que sea conductivo, pero que lo haga muy rápido. Entonces, él tiene además que en su trabajo de tesis involucrar a esta variable. En la selección de materiales tiene que encontrar también con qué rapidez se va a difundir esa energía o esa conductividad térmica, ¿no?
Y ahí viene, ¿no? La ecuación de la conductividad, de la difusividad, perdón, viene siendo a este valor de la conductividad entre la densidad y lo que es la conductividad térmica y el calor específico al que se quiere llevar, ¿no? Entonces, conductividad entre densidad y la capacidad calorífica. Viene siendo ahí las unidades o las variables, tres variables que intervienen en la difusividad. Repito, es diferente a la conductividad, a la difusividad térmica. Son cosas diferentes. Ahora veamos, no sé si la apuntaron. Como les digo, estoy ahorita nada más haciendo la explicación de los conceptos. No me quiero detener mucho, pues, porque ustedes lo van a revisar la grabación y la pueden pausar y adelantarla cuantas veces quieran, ¿no? Pero nomás tenemos hora y media de clase, entonces hay que tratar de ser más productivos en ese sentido. El siguiente término, así como vimos conducción, vamos a ver ahora también el término que se llama convección. Siempre fíjense o tengan a su mente los paneles, pues los concentradores solares. ¿Por qué vemos conducción y convección en estas clases? Porque en energías renovables y en ingeniería química verde es importante que lo tengamos, ¿no? ¿Qué es la convección? Rosario, ¿lo puedes leer o me lo puedes decir si te lo sabes, ¿no? El concepto. Yo le ayudo a leer, porque ahorita sí no. Bueno, la convección es el mecanismo de transporte de calor que predomina en los fluidos, gases, vapores y líquidos. Se produce como consecuencia de la expansión que experimenta un volumen de fluido finito en contacto con una fuente térmica y en presencia de un campo gravitatorio. La convección forzada es provocada por una bomba o por el aire, y en ella el movimiento del fluido no está relacionado con el calentamiento del mismo. Ahí te brincaste, ¿no? Entre paréntesis, convección natural, y no. convección forzada. Muchos, ahorita yo traigo un proyecto con los de Arizona, usando puro enfriamiento de la torre solar, pura convección natural, que el mismo aire exterior enfríe mi torre solar de desalación. Pero como tú leíste, la convección forzada es que yo meta aire con una bombita enfriando a la torre o que meta circulación de agua forzada, pues una bomba que está enfriando ahí, por ejemplo, a la torre solar. Lo correcto es, si no queremos usar energía, utilizar convección natural, aunque el tiempo sea mayor, pues. No es lo mismo hacer enfriamiento con una bombita con agua fría a que el mismo aire natural esté enfriando. Entonces, esa es la convección, ¿no? Y la convección se sucede en las capas límites. Ahorita, bueno, ahorita vimos el vidrio, pues ahorita les comentaba que el vidrio conduce la energía o el calor por ese espesor, pero la convección está aquí en la capa límites, ya sea si está el material vertical o horizontal. Este sigma es la que es la capa límite, el viento que anda ahí. Como por ejemplo cuando secamos la ropa, pues a veces decimos, es que la ropa se seca por el sol, sí, pero también por efectos de que la humedad, el viento se lleva su humedad de la capa límite. Son dos efectos. Siempre nos enfocamos al calor, pero también el viento se lleva la humedad. Entonces, aquí el calor de la radiación va a calentarse y el viento va a hacer también que perdamos nosotros energía por convección natural, pues, que lo lleva el mismo viento. Entonces, ahí viene la idea de la capa límite térmica que hay que tener considerada en los diseños de nuestras ecuaciones. Ahorita voy a brincarme y voy a seguir avanzando. Y ahí entra también lo que es el número de Nusselt, que tiene que ver con el coeficiente de transferencia de calor, la longitud característica y el material que utilicemos. Ahorita vimos una pared de ladrillos, hoy vimos el vidrio, entonces la conductividad térmica va a depender del material. ¿Sí? Y ahí viene el término que sí quiero que apunten es este. El primero quiero que apunten y también quiero que apunten en amarillito, por favor. Estos dos, sí apúntenlos. La resistencia a la convección, fíjense ahora, ya no es R mayúscula C, ahora es R mayúscula V. La V, entonces, hace efecto a la convección. La C hace efecto o está siendo llamado a la conducción. Y se llaman igual, ¿no? Resistencia a la convección, R mayúscula V. Y luego viene también por ahí algún efecto que tiene que ver con todas estas ecuaciones, ¿no? Pero ahorita ustedes hagan una pausa para irnos a los términos que ahorita me interesa. Ustedes ya lo pueden leer con calma y apuntarlo. Ahorita no perdamos tiempo en apuntar. Ustedes chequen la grabación con calma.
Otro que quiero que sí lo apunten ahorita y lo tengan así en amarillo remarcado, es el coeficiente de transferencia convectiva, que viene siendo el inverso de esta RV. Aquí resistencia a la convección, esta es la resistividad térmica, ahora RV, y el coeficiente de transferencia convectiva es el inverso de RV, que es este, ¿no? Este lo vamos a ocupar mucho para nuestras ecuaciones de diseño y cálculos. Por eso me estoy situando en estas dos ecuaciones ahorita. También es importante esta, y hace mucho referencia al número de Nusselt, ¿no? O apunto esta ecuación o apúntale el número de Nusselt, pero es meterle otra ecuación más a mi problema. Entonces, apunten esta ecuación y tengan esta como referencia. El día que no tengamos estos datos, hacemos uso del número de Nusselt. Cuando yo tenga datos, no hago uso del número de Nusselt, sino que cuando no tenga datos de acá, pues me tengo que irme al cálculo de una tercera, una cuarta ecuación. Y esto no termina, pues esto, se van a demasiadas ecuaciones. Yo estoy tratando de decirles cuáles son las que vamos a ocupar, pero también que sepan que hay otras, pues, que no son las únicas. Entonces, el calor transferido por convección depende obviamente de las propiedades del fluido. No es lo mismo calentar agua que calentar gasolina, que calentar crudo. Cada uno tendrá sus propiedades. Y va a depender mucho de la velocidad del flujo del mismo y de la forma del tamaño y la superficie que lo contiene. Entonces, el número de Nusselt es una medida dimensional de calor transferido. En condiciones ambientales normales, el coeficiente convectivo, fíjense, ya estoy llamando, ¿no?, el nombre. Ya le puse nomás la pura fórmula. HV en el interior de un edificio puede estar en cero, que no haya aire adentro, o que esté por el mismo abanico circulando aire y que esté en 3 watts por metro cuadrado grado Kelvin. Mientras que en el exterior de un edificio o el exterior de un colector, como nuestro parque solar de laboratorio, afuera hay viento, a veces hay vientos muy fuertes, a veces no hay viento de nada. Entonces puede ir el viento desde 0 hasta 3 o hasta 150, 200 watts por metro cuadrado grado Kelvin. Entonces, ¿yo cómo calculo el coeficiente convectivo? Lo calculo con esta ecuación. Esta sí ocupo que la apunten, por favor. Profe, ahí nada más sería HV en el texto, que Sí. dice BV. Sí, aquí es HV. Ok. A veces las cursivas como que no se confunden. Voy a tratar de cambiar a veces por otra letra. Ahí está. A que se le agarró. Gracias. Ujú. Y aquí en el tema la nomenclatura sí no sé cómo decirlo, es consistente, ¿verdad? Porque ya que en el tema anterior la N mayúscula era otra cosa, la sigma era otra cosa. Ah, sí, sí. Sí, sí. Una cosa era, por eso, igual también cuando le puse yo, separen por títulos, les puse yo, inciso A, en la asignación pasada. Hagan su portafolio, separen por títulos, pues. Estamos viendo propiedades térmicas del Sol, transferencia del Sol hacia la Tierra, o sea, pongan títulos, pues. Y aquí ya pónganle transferencia de calor, conducción, transferencia de calor por convección, o sea. Si no ponen títulos, va a pasar lo que está diciendo Narciso, pues. Como no tiene, Revuelven las letras. como no tiene separación de subtemas, pareciera que la N de aquí es la N de acá y no es cierto. Por eso yo les puse ahí en las instrucciones, usen ecuaciones de Word, pongan títulos para separar temas, usen el formulario, hagan el portafolio de solución de problemas y ahora van a incluir el glosario de términos, porque si no, van a haber demasiados. Esta es la ecuación, fíjense, que tiene que ver con la parte de coeficiente convectiva, ¿no? HV. 5.7 con esas unidades, watt metro cuadrado Kelvin, más 3.8 joules metro cúbico Kelvin, que multiplica a la U. Esa U es la velocidad del viento, ya sea al interior o al exterior de un edificio. Si analizáramos algún edificio en particular para calcular la unidad de refrigeración que ocupa el edificio, este puede valer cero, pues, ¿se acuerdan? Si vale cero porque el viento aquí es cero, pues se cancela todo este concepto. Si tiene un valor el viento, pues aquí ya tendría también un valor, ¿no?, en metros por segundo. Y entonces, es la velocidad de pérdida de calor que se tiene por el viento. Por ejemplo, imagínense que el sol está llegando a las paredes del vidrio de un edificio y el viento está muy fuerte.
¿Qué pasa en la capa límite del vidrio con el calor? ¿Llega íntegro hacia el interior? Repito, estamos, los edificios, por lo general, en partes frías, se colocan ventanas, ¿verdad? Para evitar comprar los calefactores. Entonces se coloca vidrios a los edificios y el sol atraviesa ese vidrio y calienta el aire que está dentro del edificio y no hay que prender calefactores. Pero ¿qué pasaría si ese aire todavía no entra y apenas está en la tapa del vidrio? ¿Se acuerdan que en el vidrio van a ocurrir entonces dos fenómenos de transferencia de calor? La convección del mismo viento que está quitando el calor y la conducción del calor que está calentando y atravesando el espesor del vidrio. ¿Cómo será si hay mucho viento en el exterior del edificio o del colector solar o del panel fotovoltaico? ¿Nos beneficia que haya mucho viento en el exterior? Yo quiero calentar el edificio. No, pues no le conviene porque no le iba a permitir. El viento le iba a hacer un bloque de una columna de viento que no se puede ver, pero pues está haciendo que el calor no llegue hasta el interior, no llegue a la radiación como se desea. Una resistencia. Pero comentamos que el vidrio, la conducción no es tanto el problema, ¿no? O sea, si yo en mi calentador yo quiero hacer polietileno, ahí me va a pegar feo eso de que me va a estar enfriando el viento, lo que yo quiero que se vaya para adentro. El vidrio no es tanto, ¿no? Por eso, exacto, ¿no? Aquí está este término, pues, el de la U, que tiene que ver con la velocidad del viento. Y esas son las velocidades de pérdida de calor, pues. A medida que hay poco viento o hay vientos más fuertes, las pérdidas aumentan, pues. ¿Sí? Entonces yo tengo también que tener un lugar, así como el número de horas del día, como el ángulo del sitio, la latitud del sitio. También yo tengo que conocer, por lo general, colocar una energía eólica. Yo busco lugares donde hay mucho viento, ¿no? Pero aquí, ahí está. Muy bien. Ya vamos a acabar. Vemos este y ya terminamos. Entonces, es importante la velocidad del viento por la convección que se nos lleva, como dice Martín, la energía calorífica que tenemos. El vidrio nos va a ayudar para la transmitancia de calor, pero de aquí, Narciso, que el vidrio se empieza a calentar y a atravesar todos esos 6 milímetros, 10 milímetros, hay una pérdida, una resistencia a la conducción, así como una resistencia porque el viento también se nos va a llevar esa energía. Entonces, a mayores vientos externos del edificio o del colector, aumenta mi pérdida de calor. Es bien importante también el sitio donde nosotros coloquemos. Entonces, aquí el flujo de calor por convección en la cara exterior, donde el coeficiente convectivo va a ser igual al coeficiente convectivo exterior, sería igual a la diferencia de temperaturas tanto del interior como del exterior, pues, que tienen que ver con el coeficiente de convección del vidrio en la parte exterior. Y es como nosotros vamos a sacar las pérdidas de calor en watt por metro cuadrado. Y acuérdense que se acuerdan que era igual, el coeficiente de convección era igual al el inverso de la resistividad, como lo vimos ahorita en las ecuaciones. Y sigo manteniendo igual temperatura 2 y temperatura exterior, o temperatura interior menos temperatura exterior, ¿no? Y esas ecuaciones se pueden ir generando mayores si hablamos de la cara exterior o si hablamos de la cara interior. Ya una vez que pegó en la parte exterior el calor al vidrio, el vidrio atravesó sus 6 milímetros y ya empieza a circular la energía ahora hacia el interior. Vienen las mismas ecuaciones, pero ahora nomás teniendo cuidado de manejar la parte exterior del vidrio y la parte interna del vidrio. Ya cambia, ya no es T2, ahora sería T al interior, pues, ¿no? Y aquí obviamente el vidrio está, aquí el sol pega arriba, atraviesa sus 6, 10, 15, 20 milímetros y luego ya llega a la superficie del agua o del aire y entra otra resistencia convectiva. Entonces podemos ir colocando, por ejemplo, aquí en el vidrio, ¿quién puede decirme cuántas resistencias al calor tenemos? Supongamos que aquí abajo ya tenemos un recipiente, un metal, y aquí está, hay aire o hay agua. ¿Cuántas entonces resistencias vamos a tener ahí? ¿Sí se entendió la pregunta? Está el sol.
Y eso ya vimos que manda su constante solar en watt por metro cuadrado. Eso pudimos calcularla. Depende del día, la latitud va a llegar a cierto ángulo, pero con cierta intensidad. Llega y le pega a la cara del vidrio. ¿Ok? Aquí en la capa límite, ¿cuántas resistencias hay? Está la del viento, y de conductividad y la radiación también y convección sería, ¿no? Serían como cuatro. ¿Cuántas son, Julia, entonces? Cuatro. Por ahí, 4. ¿Cuáles serían? Explícame. sería lo de la convección, pues por la radiación. Y ahí se me olvidó la otra. Convección, convertor. Se me olvida el nombre. Sería esta, mira. Sí. Sería entonces la temperatura interior del fluido y la temperatura exterior. Son las temperaturas extremos. Va a haber una interior, intermedia, etcétera, ¿no? Pero los extremos es la exterior y la interior. Entre la resistencia total a la transferencia de calor. Entonces, en el vidrio, yo tengo el coeficiente de convección, el exterior, toca al vidrio y para que atraviese los 6 milímetros hay que hacer una resistencia de conducción en el vidrio y luego hay una capa interna, ya sea de volumen de agua o de volumen de aire que tiene que calentarlo, que sería la convección. Si fuera puro aire, que estuviera vacío, que hubiera puro aire, va a haber una convección en el interior. Entonces son 3 resistencias en la capa límite de este vidrio. Pues aquí está convección y luego toca, empieza a haber conducción y llega a calentar el aire que está por aquí, sería otra convección. Entonces sería esta ecuación que tenemos aquí. Y esta ecuación de resistividad convectiva, ¿se acuerdan? Se puede renombrar con esta ecuación, con 1 entre el coeficiente convectivo. Y esta resistividad a la conducción se puede renombrar con esta. No es que esta sea esta, sino que son las mismas. Depende tú lo que tengas de datos. O usas esta ecuación o usas esta ecuación. Yo digo que esta resistividad convectiva también se calcula como el inverso del coeficiente de convección. Esta resistividad a la conducción también se calcula, como ya vimos, ¿se acuerdan? En el primer ejercicio, el espesor del vidrio entre la conductividad térmica del vidrio. Y la resistividad convectiva al interior es igual también al inverso de la convección. Entonces ya nos quedaría entonces esta ecuación como final, ¿no? Y esta parte de abajo, si yo quito las temperaturas y aquí pongo un 1, sería la conductancia total de este ejercicio, pues de este problema. Sí necesito un poco ahí que pongan atención, pues porque vamos a empezar a ver muchos términos, pero era importante explicarles que la resistencia total son 3 partes que la componen en el vidrio, pues. La resistividad convectiva, la resistividad a la conducción y la resistividad del aire al interior, ya dentro del material. Y esta parte de abajo yo la puedo separar en la ecuación que también ya vimos, como 1 entre todo esto que está aquí, ¿no? HB, el exterior, delta X del vidrio, conductividad térmica del vidrio. Esta misma, ya nomás aquí la desglosé más, pues. Y aquí vienen los términos para su glosario de términos, donde usa el coeficiente global de transferencia de calor, que es bien importante calcularlo para la hora de selección de materiales. ¿Qué me va a conducir? ¿Qué me va a resistir? ¿Cuál es la resistencia que tengo que vencer? Pues, ¿qué material? Por ejemplo, Narciso, esto lo va a hacer él. Dentro de sus diseños, tiene esto que calcularlo él, pues, para diferentes materiales. Si no me lo presenta. Si no me lo presenta, pues, si nomás me hace que, oye, puse este material, ¿y cuál es su conductividad? ¿Cuál es su resistividad? ¿Cuál es su coeficiente de transferencia de calor? ¿Cuál es su espesor? ¿Cuál es su conductividad térmica? ¿A qué te enfrentas como resistencia total? Y si Narciso no sabe contestarme, pues, Narciso, vete a revisar las ecuaciones y vete a seleccionar material, pero con las ecuaciones, pues, ¿sí? Ahora, hasta aquí llegaría la clase y aquí terminamos. No lo